Salir de Medellín hacia la región de Oriente, es decir, hacia La Ceja, La Unión y Sonsón, es un alivio al espíritu. Es apagar el bullicio de la ciudad e iniciar el ruido de los campos. Es la sinfonía anemora de aves y de frondas, de aguas y de insectos. Se siente en esos confines, desde el cruce de la fe en las partidas para el retiro, el sosiego saludable. Allí en la tienda de Pedro todo está en orden, canastas de conchitas florecidas, colgadas desde el techo, móviles de totumos, algunos pincelados y otros naturales, lámparas de hierro forjado, canecas y fumigadoras cobrizadas. Es para el transeúnte un sitio obligado para disminuir la gurbia. Posteriormente llegamos al Salto de Tequendamita. Es una réplica a menor escala del Salto de Tequendama. Tequendamita es un salto de aguas gélidas que descienden por la quebrada Don Diego. Allí sobre la vía se encuentra el parador turístico, cuya construcción se encuentra rodeada de canastas de flores, primaveras, conchitas, cactus, cuernos, josefinas, aves del paraíso, dalias y rosas. Luego llegamos a La Ceja, pasamos por La Unión y después de 99 kilómetros de recorrido arribamos a Sonsón. Cabe aquí recordar algunos apartes de su himno, abro comillas. Sonsón, alza gallarda la frente, que ya brilla la aurora en tu azul. Eres grande, soberbia, potente, y la gloria te envuelve en tu tul. Cierro comillas. Allí fue la cuna de lo que posteriormente se denomina la colonización antioqueña, esa gesta que lleva a varios sonsoneños a fundar pueblos por diferentes sitios de Colombia. Por ejemplo, Fermín López fundó a Salamina y Santa Rosa. Manuel Grisales y Silverio Buitrago fundaron a Manizales. Pedro Orozco y sus hermanos fundaron a Támesis y Beralcázar. Cabe aquí repasar el concepto de algunos ilustres antioqueños sobre Sonsón. Dice el poeta Jorge Robledo Ortiz, abro comillas: vengo, señora, a desandar la historia de unos enamorados que salieron de aquí rumbo al Quindío, llevando en la mira un campanario. Vengo a reconocer el pueblo simple, hiperbólico, agrario que se bebió en su trago todo el arma y que al impulso de su templo vasco fue colgando en estacas de guaduales tiplecitos nostálgicos, cierro comillas. Dairo, Sarita está montando un caballo moro lusitano. Cuéntenos qué características especiales tiene este caballo y en qué momento usted lo utiliza y si es de rejones. Sí, bueno, Humberto, el caballo que está montando Sarita en este momento es un caballo de raza lusitana. Es un caballo relativamente nuevo, está de 6 años. Estos caballos son potros, digamos, hasta la edad de los 7 años. De los 7 años en adelante es cuando ya se consideran caballos. Este es un caballo que yo lo utilizo para recibir a los toros, es decir, como caballo de salida para colocar los rejones de castigo. Es un caballo que tiene muy buena velocidad, es tranquilo en la plaza y se dobla muy bien con los toros. Doblarse con los toros pues significa que en un espacio reducido eh, le gana fácilmente al toro en la carrera, corriendo, digamos, en círculos muy pequeños, que es, digamos, uno de los secretos más importantes en el rejoneo a la hora de torear los toros de salida, que es cuando los toros salen con mayor velocidad, con mayor violencia y cuando más peligro y, digamos, más riesgo puede correr el rejoneador. ¿Por qué los caballos lusitanos tienen más ventajas en el arte del rejoneo que los caballos españoles? Sí, Humberto, entonces decíamos que los caballos andaluces o españoles, pura raza española, que muchas personas considerarían por ser españoles que el caballo, que es el caballo más apropiado para el rejoneo. Pero decimos que el caballo español
No es un caballo idóneo para el toreo porque carece de lo principal que es el valor para enfrentar el toro. Eh, yo creo que el caballo lusitano, pues seguramente por el ser Portugal la tierra del rejoneo, los criadores portugueses se preocuparon durante muchos años por buscar caballos que hicieran el oficio y tuvieran el valor para el rejoneo, dada la cantidad de corridas de rejones y de rejoneadores que hay en Portugal y que ha habido en la historia. Explícanos, Dairo, los diferentes pasos de bandolero. Bueno, bandolero como es un caballo de torear, que es muy importante también decirlo, los caballos de torear, lo principal que deben tener es la doma apropiada para torear. Muchas personas cuando no conocen el tema y les gustan los caballos, por ejemplo, ven un caballo haciendo un paso de alta escuela y lo llaman un caballo de rejoneo. Y eso no es un caballo de rejoneo. Un caballo puede hacer algunos aires de alta escuela que se le enseñen y no torear. De hecho, los rejoneadores cargan muchos caballos y para eso los caballos españoles son muy buenos. Yo creo que hay otro aspecto, Dairo, que es el valor de los caballos. Exactamente, ya lo hemos mencionado, el valor que los caballos tengan para enfrentar al toro. Entonces, es un caballo de torear debe ser principalmente torero, bien domado para torear, para que no haya dificultad a la hora de la lidia. Un caballo bien domado significa que debe estar muy bien flexionado de sus costados, debe ser un caballo que debe estar muy bien equilibrado, que debe estar muy bien hecho en su boca, o sea, ser muy sometido, muy dócil de la rienda y que sabe responder a todas las órdenes que el jinete le da con las piernas, ojalá con una gran sutileza que ni siquiera se eche de ver cómo el jinete está dando esas órdenes al caballo y que el caballo sepa ir al toro, enfrentar al toro, quitarse a la hora que se debe quitar a la embestida del toro y permitirle al rejoneador colocar las banderillas o el rejón de muerte o el rejón de castigo o lo que el rejoneador vaya a ejecutar en ese momento de la suerte. Andrés Chicam monta a otro lindo ejemplar negro. ¿Cómo se llama este caballo, Dairo? Este caballo se llama Callandro. Es un caballo que se utiliza en el tercio de banderillas por ser un caballo de mucha espectacularidad. Es un caballo muy torero, es un caballo también que tiene raza o en su sangre lleva sangre de caballos toreros de muy importantes atrás, como por ejemplo la yegua Callandra, su madre, que fue una yegua en la cual pues yo tuve la oportunidad de torear muchísimas corridas, desde que mis comienzos, cuando empecé a torear en España, en Portugal y aquí en Colombia y en Venezuela, en Ecuador, toreé muchas corridas en esta yegua de salida y tuvimos la suerte de que nos hubiera dado este hijo que ya es un caballo, digamos, muy maduro, ya ha toreado también muchas corridas y es un caballo muy bueno para el tercio de banderillas. ¿Este es de qué línea, Dairo? Este caballo es un caballo de la línea Veiga por su padre y Quina. eh, por ser un caballo, Quina es un criadero muy famoso que hubo en Portugal y Veiga pues es el criadero más importante que ha habido en la historia de los caballos de Portugal. Entonces este caballo está activo, este caballo está toreando actualmente. Sí, este es un caballo que está nuevo todavía y ya un caballo pues maduro, es uno de los caballos estrellas de la cuadra. Dairo, ¿a los cuántos años es el momento mejor para empezar a domar los caballos lusitanos? Los caballos lusitanos deben empezarse a domar a los 3 años más o menos. Es una edad muy buena porque a los 3 años pues el caballo ya digamos ha desarrollado la musculatura y la fuerza suficiente para llevarlo poco a poco, obviamente, porque los caballos pues se acaban de formar es
digamos, a los 5 o 6 años. Y un caballo, pues siempre hay que tener consideración con él, porque es más o menos parecido como si a una persona la pusieran a trabajar desde muy temprana edad, jornadas o labores muy duras, lo cual pues le puede causar problemas futuros en su físico. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, que ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay. No sé por qué me molesta cuando estoy con mis amigos. Tú me estás dando lugar, ay lugar tú me estás dando, que me revelo contigo. Y te lo tiene el cabello como la pluma del cuervo, ay como la pluma del cuervo. La pluma del cuervo, los dientes como la naca del color verde trigueño. Ay, los dientes como la naca, ay, del color verde trigueño. Gitana, 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 gitana con tu gitanería. Gitana, 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 se lo dijiste a la Virgen María. Y una gitana se acerca al pie de la Virgen pura y con su rodilla en tierra y le dio la buena aventura. Como María Teresa Gómez Fajardo nos representó en el reinado de Miss Colombia en 1981, ella sigue siendo la reina del Capiro de Sonsón. ¿De acuerdo, María Teresa? Claro, Humberto. Siempre guarda la belleza y la distinción de la reina que orgullosamente tuvimos los colombianos en la década del 80. María Teresa, durante su época de matrimonio, usted ha tenido que trajinar entre las monteras, los capotes, los rejones de muerte, los rejones de castigo, los caballos y los toros de lidia. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora porque durante todos estos años que he estado al lado de mi esposo, pues he aprendido bastantísimo del tema. Pues lo digo porque me ha tocado de verdad estar muy al lado de él en sus correrías como rejoneador, como ganadero y también como empresario taurino. He aprendido mucho, Humberto, de verdad, porque y me ha gustado demasiado el tema, y te cuento que muy al principio no tenía idea de que era un capote, de que era un pitón. Entonces con todos estos años pues se aprende, de verdad se aprende.
Ayer tuvimos una experiencia muy bonita en los corrales del Capiro de Sonsón. La vi a usted y a Sarita manejando el tema de la inseminación. Ustedes manejan toda la parte de registros con el doctor Maldonado. Es decir, ¿cuál es su función en ese aspecto? Sí, me gusta enterarme en las tiendas del comportamiento de las vacas. Sarita y yo estamos muy atentas al comportamiento de las vacas en la ganadería, en las tiendas, en compañía de Dairo, y vamos haciendo una que otra anotación. También llevamos las tarjetas de ganadería, donde se debe hacer cada una de las tarjetas para cada una de las vacas que van saliendo después de este examen. María Teresa, ¿usted qué prefiere? ¿Ser ganadera o ser domadora de caballos lusitanos? Creo que ser ganadera. ¿Sí? Porque pues no me toca, lo veo desde la barrera, porque ese tema del adiestramiento es bastante complicado. Me encanta montar los caballos, me defiendo, me gusta mucho salir al campo a montar con mi esposo y con Sarita. Practico esto con frecuencia, pero como ganadera de verdad me apasiona cantidades. De los 13 o 14 caballos que conforman la cuadra de Dairo en el momento, ¿cuál de esos prefiere usted? Bueno, cada uno en su especialidad. Hay un caballo determinado para recibir el toro, otro caballo para poner banderillas, otro caballo para matarlo. Cada uno en su especialidad hace su show. Me encantan los caballos en el segundo tercio de banderillas, que es un caballo que se puede lucir muchísimo con el toro, poniendo sus banderillas, haciendo su lucimiento de adiestramiento de alta escuela en este momento. Siempre he tenido uno que otro caballo que me ha gustado más. Tuvo Dairo un caballo extraordinario que se llamó el Babaco, que fue un torero extraordinario, mucho tiempo toreando con él, muy poderoso, y Dairo realmente cuenta con una muy buena cuadra de caballos. ¿Cuál de esos caballos utiliza Dairo para poner banderillas de quiebra? A ver, en este momento tuvo un caballo muy bueno que toreó con él, el caballo Bambi, hacía un quiebro Bambi, ¿no? espectacular. Ya el caballo se jubiló, está en una ganadería precisamente disfrutando del campo y de las yeguas. Y ahora en este momento, alguno que esté poniendo el quiebro en especial no, pero el caballo Callando es un caballo extraordinario que se lleva muy bien el toro de costado, de los tercios a los medios, es un caballo espectacular. Venir al Capiro de Sonsón es disfrutar de la fertilidad y exuberancia de la cabaña brava colombiana. Es una exaltación a los valores artísticos y a la historia taurina colombiana. Es, como dice la canción, un rincón del alma. Es compartir instantes con un gran maestro del toreo a caballo, un maestro de la doma de caballos lusitanos y colombianos, y de la cría de los toros de lidia en Colombia. Es compartir con un miembro de un conglomerado que vive orgulloso de su propia dignidad. Dairo Chica, bienvenido al Tendido de los Astres. Muchas gracias, Humberto, muy amable por invitarme a este programa. Dairo, ¿cuáles son los encastes que conforman su ganadería? Bueno, la ganadería del Capiro se conforma de dos encastes. Uno es el encaste Murube. El origen del ganado Murube en la ganadería del Capiro proviene de la vacada de Fermín Borges inicialmente y después de la vacada de Félix Cameno. La ganadería de Félix Cameno, que desapareció ya en España, el nombre de Félix Cameno y el hierro, porque yo tuve la fortuna, la suerte de haber adquirido en el año de 1982, después de la ganadería de Félix Cameno haber sido la mejor ganadería en la feria de San Isidro del año 81,
haberse ganado el premio de la mejor corrida de la Feria de San Isidro y el toro más bravo, el cual tiene una placa allí en la Plaza de las Ventas. Tuve la suerte de haber adquirido esta ganadería, que era una ganadería corta, pues corta en términos taurinos, significa una ganadería que estaba conformada por un número reducido de cabezas de ganado, y en este momento, cuando la ganadería estaba pasando por un momento extraordinario, pues logré hacerme a ella. Ya el ganadero Félix Rodríguez era un señor de avanzada edad, del cual yo Félix Cameno. Félix Cameno, del cual yo me hice amigo en esta época en que yo empezaba a incursionar en el mundo del rejoneo. Lo había conocido a través de Pepe Dominguín, también ya fallecido, que fue mi apoderado en esa época como rejoneador. Digamos, fue la persona que me encaminó a mí a hacerme a ganado de Muruve, debido a que él era una persona muy conocedora de todo el entorno taurino, y pues el ganado de Muruve, como bien sabido es el mejor ganado que hay para rejoneo, donde salen los toros que por muchos años han lidiado y han preferido lidiar los toreros de a caballo, todos los rejoneadores. Entonces adquirí esta vacada. Yo tuve esta ganadería durante 2 años allí en España, en una finca alquilada, y posteriormente pues yo me traje un lote de vacas, aprovechando la oportunidad de la facilidad que dio el gobierno en esa época de importar ganado a Colombia, y entonces traje un número de vacas de esta ganadería y el número de vacas de la ganadería de Fermín Borges, que también es Muruve puro. Entonces ese fue el origen del ganado de Muruve en la ganadería del Capiro. Hablemos un poquito de esa ganadería antes de pasar al tema de la otra ganadería que conforma exactamente el Capiro de Sonsón. Dairo, entonces usted arrendó la finca de Félix Cameno en Olivenza, en 1982 cuando adquirió. Usted dejó el ganado un tiempo allí y después se lo trajo, ¿de acuerdo? Sí. Pero destaquemos algo importantísimo que no se puede olvidar en la historia taurina colombiana. Usted ha sido el único ganadero en Colombia, entiendo, que ha tenido éxito y que ha actuado en la Feria de San Isidro específicamente en la corrida de la beneficencia. Usted ya cuando adquirió lo de Cameno actuó en la Feria de la Beneficencia con el nombre esa ganadería de Dairo Chica, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una anécdota pues que verdaderamente pues ha sido algo importante que pues ha ocurrido en mi carrera taurina, digamos así. Cuando yo adquirí la ganadería Félix Cameno en España, el hecho de esa ganadería haber sido la ganadería triunfadora del año de 81 en Madrid, le daba a esa ganadería la oportunidad de lidiar en el año de 1983, que así lo determinó el Ayuntamiento de Madrid, que fuera la ganadería triunfadora del año anterior, la que lidiara en la Plaza de Toros de las Ventas la corrida de la beneficencia, que es la corrida tal vez de las más importantes que se realizan en la feria, digamos en la Plaza. Y siempre de con las la Ventas, presencia del rey. Con la presencia del rey, don Juan Carlos. Por supuesto. Entonces, como la ganadería, ya cuando determinó eso el Ayuntamiento de Madrid, la había adquirido yo, entonces por derecho propio, pues ¿Se lidió bajo su nombre? Se lidió bajo mi nombre y se lidió toros de Dairo Chica, antes Félix Cameno. ¿Hay alguna anécdota especial suya en la actuación de su ganadería
con la familia real española, es decir, generalmente en la corrida de la beneficencia los toreros y los ganaderos logran compartir con el rey de España en ese momento, porque prácticamente la corrida de la beneficencia es promovida por la Casa Real Española. ¿Hay alguna anécdota, alguna presencia o algún acto donde usted estuvo con el rey de España? Bueno, la corrida de la beneficencia, pues como tú sabes, en la Plaza de las Ventas existe el palco real. Real, sí. Y como es con la presencia del rey, después de que termina la corrida, el rey invita al ganadero y a los toreros al palco real. Yo tuve la suerte con mi esposa María Teresa, que estábamos muy recién casados, de ser invitados por el rey con los toreros y con el ganadero y rejoneador Fermín Borges, que nos acompañaba en la corrida, de subir al palco y estar allí por unos minutos con el rey Juan Carlos de Borbón. Sí, señor. Dairo, pasemos al tema de la otra ganadería, que es la ganadería de Baltasar Iván. Explíquenos cómo fue el proceso de adquisición de esa ganadería en España, una de las ganaderías importantísimas. Nadie se olvida en Colombia cuál fue el éxito de César Rincón en la primera salida en las ventas, por la puerta grande de las ventas del Espíritu Santo en Madrid. ¿Cómo fue el proceso de adquisición de la ganadería de Baltasar Iván? Bueno, yo quisiera terminar de explicarte la parte de lo de Murube. Sí. Yo cuando tuve la ganadería de Félix Cameno en España, como te contaba, una finca alquilada, la tuve por 2 años. Ya se había traído a Colombia en unas importaciones que se habían hecho por varios ganaderos. Yo había traído parte de la vacada y tanto de Félix Cameno como de unas vacas que había adquirido antes de Fermín Borges, y eso es lo que conforma lo de Murube. El ganado que yo conservé en España, que lo pude conservar por muy poco tiempo debido al costo y el mantenimiento de una ganadería en España y no tener una tierra propia, yo opté por venderle a los señores Lozano, empresarios de la Plaza de Toros de Madrid, el resto de la ganadería, que me quedó a mí allá. Usted ya había traído una parte. Yo me traje de lo de parte Félix Cameno. De lo de Félix Cameno y el resto y dejó de otra las en vacas España. se las vendí a ellos. De esta ganadería de Cameno en España, pues yo lidié 6 corridas de toros, aparte de la corrida de la Beneficencia de Madrid. Lidié como ganadero en la Plaza de Toros de Alicante, en la Plaza de Toros de Palencia, en Jerez de los Caballeros, y lidié una corrida que fue para mí muy importante, una corrida de rejones que fue en la Plaza de Toros Salvaterra de Magos en Portugal, y con esta misma corrida de toros que lidié tomé la alternativa como rejoneador. ¿Quién le dio la alternativa? La alternativa me la dio el señor, el gran maestro David Ribeiro Telles, con testigo a su hijo, a sus 2 hijos rejoneadores, Antonio Ribeiro y Joao Ribeiro. En esa misma corrida de rejones tomó también la alternativa simultáneamente conmigo Antonio Ventura, padre del rejoneador actual Diego Ventura. Diego Ventura. Entonces yo ya en el año 83 me vine para Colombia un poco decepcionado porque en ese año hubo rompimiento de relaciones entre el Sindicato de Toreros de Colombia y el Sindicato de Toreros de España, y no me permitieron torear en España porque no permitieron torear a ningún torero de a pie, novillero o rejoneador colombiano en España.